¿Cómo andan, Kusakis? Vamos a ver un panelcito de Dragon Ball. Vamos a concentrarnos en la parte, en el diálogo de Krillin. Pero bueno, también le puedo ahí mostrar lo de Bulma, pero sobre todo la parte de Krillin, ¿no? La que está acá a la derecha. Y bueno, la leo en japonés. Después la traducimos y vemos parte por parte. 今なんか爆発したような音がしなかった？今なんか爆発したような音がしなかった？ Entonces está preguntando algo así como, ¿no hubo como un sonido de explosión recién? ¿No hubo como un sonido o ruido de explosión recién? Eso está preguntando. Y menos literalmente, si nos salimos un poco, ¿no sentiste como un ruido de explosión recién? Acá no usa el verbo sentir, oír, ¿no? Pero podría ser también, queda como muy natural, ¿no? ¿No sentiste un ruido como de explosión recién? Así, como ven, le está preguntando de forma exclamativa, ¿no? Eh, y bueno, entonces ahora vamos parte por parte. ¿Por qué dice eso? Primero, la palabra ima. Palabra muy de nivel básico, porque significa ahora. Ima, hay una M, ahora. Y que tiene su kanji. eh, ya con el tiempo, a veces como al principio uno le confunde un poco, pero van a ver que con el tiempo, eh, ¿por qué a veces está escrito con kanji? ¿Por qué a veces está escrito con hiragana? ¿Por qué a veces está katakana y así, así? Es a elección del autor, o sea, es porque sí, o sea, vieron como, ¿por qué uso tal palabra y no usa otra, no? Es como los japoneses tienen esta cosa de los tres sistemas de escritura, como que juegan mucho con eso, y bueno, a veces escriben con una, a veces escriben con otro, ¿no? Eh, el katakana muchas veces se usa para resaltar palabras, así que bueno, eso tal vez sea un poco más explícito, porque usan katakana a veces, pero bueno. Entonces el kanji de ima sería este, y significa ahora. Así que primera palabra, fácil, eso. Ah, pero en la traducción que hicimos, una cosa más, no podemos seguir todavía adelante, lo puse como recién. Claro, porque los japoneses también usan muchísimo la palabra ima, que literalmente significa ahora, pero otra acepción de la palabra ima es recién. Lo que nosotros decimos como recién, justo ahora, en este momento, ¿no? Recién, pueden ser unos instantes, ¿no? Atrás, usan eso. Hay una palabra también que japonesa que significa hace un ratito, como recién también, que es saki. Miren, justo esta se escribe con estas que se confunden mucho, ¿no? Porque la única diferencia que tiene es, esta tiene un palito acá y esta tiene dos palitos. Esta es la sílaba sa y esta es la sílaba ki. Y como tiene el su chiquito en el medio, se hace doble, ¿no? Saki, saki. Bueno, esta también la podemos traducir como recién, hace un rato, ¿no? Pero ima se usa mucho como eso, como les decía. Como recién también. Ahora recién. Después viene esta palabra, ahí me fui un poco, esta palabra nanka, que está, nanka, es más bien una palabra muletilla. Por eso es de esas palabras que, mira, si no estuviera acá, la verdad no cambiaría en nada la frase. Ima bakuhatsu shita yo na oto ga shinakata. No hubo un sonido de explosión recién. Sería, y no cambia el significado, no cambia como, ¿no? Pero el tono como que cambia un poquito, porque el nanka, primero que, como le decía, en palabra como muletilla, también se usa mucho en lo coloquial, ¿no? El lenguaje de conversación común y corriente. Eh, y sería esas cosas como, bueno, cada país tiene su forma de hablar, ¿no? Pero, no sé, en Argentina sería como decir, tipo, esto es como que tipo, viste, cuando uno habla así y tira esas palabras como mientras está pensando o está diciendo algo, ¿no? Tipo, tal cosa, como que, tal cosa. Entonces, en cierta forma lo puse al traducirlo porque en español sería como, no hubo como un sonido de explosión recién.
Em, pero al mismo tiempo como que se funde, como que el como ese también sería como en esta parte que ya vamos a ver, así que no sé si se traslada tan, ¿cómo se dice? Tan, bueno, que se pasa directamente la palabra, ¿no? Esa muletilla al español, pero igual, acuérdense que cuando uno traduce cosas no tiene que traducir sí o sí palabra por palabra, ¿no? Uno interpreta mientras no pierda el sentido original, uno lo hace a la forma natural que lo dice en su idioma, ¿no? Pero bueno, para que sepan, ese nanka es una palabra como muletilla, como este tipo, como dice acá, tipo esto, como que, ¿no? Ah, es tipo tal cosa, etcétera, etcétera. Ustedes sí, ya creo que se, se habrán dado cuenta a lo que quiero decir, ¿no? Después viene la palabra, o más bien el verbo. Bueno, podemos separarlo en dos cosas, pero bakuhatsu, muy fácil. Esto no voy a explicar mucho. Bakuhatsu significa explosión. Creo que mejor elijo otro color para que se destaque, ¿no? Porque el fondo es medio rojizo. ¿Cuál puedo elegir? ¿La amarilla? A ver cómo se ve. La azul o la celeste. Mm, vamos a quedarnos con la amarilla, me parece. Bueno, Bakuhatsu, explosión. Y esta palabra, si la combinamos con el verbo... Mira, nos fuimos para, para la, el otro panel que hicimos antes. Si lo combinamos con el verbo suru, o sea, hacer, bakuhatsu suru quiere decir explotar. Bakuhatsu suru. Bakuhatsu por sí solo, explosión. Bakuhatsu suru, explotar. Y fíjense que acá el verbo suru, que significa hacer, pero bueno, toma, quiere decir diferentes formas dependiendo a lo que se está uniendo, ¿no? Porque como le digo, acá no significa hacer explosión, sino explotar, ¿no? Directamente. Bueno, entonces la forma, el pasado simple de suru es shita. Por eso bakuhatsu shita, explotó, como que algo explotó en pasado. Bakuhatsu shita. Después, creo que es mejor volver al rojo, la verdad. Volver de acá. Después viene Yona. Yona. Yona, que esta es una frase gramatical, digamos, que significa justamente como, pongámosle, como algo, que es en el sentido de similar a, en el sentido de, ¿no? Similar, parecido, como algo, justamente como pongo acá. Entonces, claro, es un sonido como una explosión, un sonido similar a una explosión, como si fuera una explosión, parecido a una explosión. Eso es lo que literalmente quiere decir esto de Bakuhatsu shitayona oto. O sea, un sonido como de explosión. Porque oto, acá tenemos esta palabra que está ahí con el kanji, oto significa ruido o sonido. Entonces, un sonido como de explosión, un ruido como de explosión. Ahí tenemos las diferentes partes, ¿no? Acuérdense, este es el pasado de explotar. Este es el como, parecido a, similar a, y esto es ruido, oto. Pero en realidad tendríamos que agarrar todo esto junto, esta parte de oto, porque así como bakuhatsu quiere decir explotar, la frase otogasuru, voy a escribirlo directamente en hiragana, oto, acá el de sonido, de ruido, otogasuru. Fíjese que acá está conjugado en negativo, el pasado negativo, shinakatta, pero ponerle que está así normal, ¿no? Sin conjugar, otogasuru. Esto quiere decir sonar, hacer ruido, hacer un ruido.
Entonces sonar, hacer un ruido, oto ga suru, oto ga suru. Y está, fíjense que el verbo, ya habíamos visto que este es el pasado simple de suru, shita, y este es el pasado simple pero negativo. Pero fíjense que esto está, es una pregunta. Entonces por eso al traducirlo es como decir, ¿no hubo como un sonido de explosión recién? Haciendo, como tratando de confirmar, ¿no? No hubo como un sonido de, no hubo como un ruido de explosión recién. Em, Se podría hacer la forma, ¿cómo se dice? En la forma de forma positiva, ¿no? También se puede hacer la pregunta así, pero bueno, también uno lo puede hacer de la forma usando un negativo, como en este caso. ¿No hubo como un sonido de explosión recién? ¿No hubo como un ruido de explosión recién? ¿O no sentiste como un ruido de explosión recién? La verdad que por más que no se atenga a lo literal, a las palabras que están acá, la verdad que me gusta mejor la traducción como ¿no sentiste como si estuviera preguntando, ¿no? O a Bulma, o tratando de confirmar, ¿no sentiste como un ruido de explosión recién? Em, pero acuérdense que como no está el verbo sentir ahí, ¿no? Pero igual, lo que acabo de decir hace un ratito y repito, ¿no? Una buena traducción no es que tiene que ser literal. Muchas veces queda mal hacerlo así. Así que yo me quedaría con esa de ¿no sentiste como un ruido de explosión recién? Me parece que queda perfecto para esta frase. Em, y bueno, ahí sería todo, la verdad. ¿No sentiste como un ruido de explosión recién? O más literal, ¿no hubo como un ruido de explosión recién? Ima, que significa ahora o por contexto, también recién, como en este caso, en el contexto de esa frase. Nanka, frase, palabra muletilla, acuérdense como qué, tipo, tal cosa, y así, ese nanka, muy del lenguaje coloquial, de la conversación. Eh, Bakuhatsu, explosión. Explotar significa, se dice bakuhatsu suru, esto está en pasado simple, explotó, como algo que explotó. Bakuhatsu shita yona, yona significa como tal cosa, similar a tal cosa, parecido a tal cosa, ¿no? Entonces esto es un ruido, oto, o sonido, como que algo explotó, o similar a que algo explotó, o parecido a que algo explotó. Ahí sí, literal los ponemos partecita por partecita, ¿no? Y al final acuérdense que en realidad esto lo tendríamos que tomar todo junto, porque otogasuru significa hacer un ruido, ¿no? Sonar. Entonces, otogashi nakata, acuérdense que esto está en el negativo, en realidad. Esto le sirve también para repasar, ¿no? Porque suru, el verbo hacer, el pasado sería shita, y el pasado negativo sería shinakata. Y ahí tenemos esas diferentes conjugaciones de suru, ¿no? Y bueno, ahí sería todo. Si quieren saber lo que dice acá, lo que contesta Bulma, no, nanika hasta no kashira, nanika hasta no kashira. Esto significa ¿qué habrá pasado, no? O ¿habrá pasado algo? Porque lo dejaron a Goku atrás, ¿no? Goku le dijo, yo me quedo peleando, ustedes sigan adelante. Y es como, ¿habrá pasado algo? Nanika significa algo, atta significa de ocurrir en pasado, y el no kashira o kashira al final es como, no sé si conocen por ejemplo la palabra kana, que se usa mucho cuando uno se pregunta algo a sí mismo, ¿no? Como que se está ahí pensando algo. Se usa mucho kana, kana, ¿no? Bueno, el kashira es como similar a eso, solamente que suena un poquitito nomás más educado, formal, no sé. También es más usado entre las mujeres. Entonces tiene un toque más femenino el kashira antes que el kana, que es como lo usan indistintamente varones y mujeres, ¿no? Entonces eso sería todo. Acuérdense de pasar por mi cuenta de Instagram, manga-no-naka.
Nihongo, o sea, el japonés del manga, manga no Nihongo, o de los mangas. Y nada, nos vemos ahí, nos vemos en la próxima mini clase. Mátane.